Y también luego aprobamos el PAC. Miren, lo básico, o lo supeditado que estamos, ¿no? A esto, al presupuesto. Ok, no sé si tienen preguntas hasta acá, para ya luego pasar a lo que es presupuesto. ¿Una pregunta sobre el planeamiento, señores? Una consulta. Estamos hablando de gobierno electrónico de la ventanilla única, en la que mencionaba que todos los estupas del país están incluidos en esta ventanilla. ¿La del OCE también está ahí? Todos. No hemos querido averiguar sobre algunas tasas para el uso de elevación de bases al OCE, que no hemos indicado, hemos llamado, está más complicado llamarlo. Ya. Entonces sí, pero, me confirma que sí está. tú puedes, si hablamos de estupa, puedes encontrar en esta página que estoy diciendo, o también en la página del OCE. En la página del OCE, en el lado izquierdo, mirando tu pantalla, creo que el segundo o el primero está ahí, estupa de OCE. E inclusive están los formularios correspondientes. Ahora, Un poco revisamos, estaba un poco desfasado, me parece. no, está actualizado, sí. Está actualizado a este año. Además, si quieres, hay toda una directiva de elevación de bases observadas. Eso está en lo que son directivas actuales de legislación. Tú ingresas y ahí está la directiva de solicitud de elevación de bases observadas. Recuerda que ahora todas las bases se eleva al OCE, ¿no? De todos los procesos. ¿Alguna otra pregunta, señores? Pero también lo puedes encontrar, como digo, en la página esta. Hay que entrar en el sector de economía. No. Está bien, la página está en el portal de la PCM, o si no en Google le pones tu Servicios Ciudadanos y de frente te va a llevar a esa página. Y dentro de ellos, cuando entras a sectores, o al ejecutivo, sectores, y ahí entras a economía. Economía, ahí vas a tener ¿alguna otra pregunta, señores? Bien. No habiendo preguntas, entonces continuamos. ¿Qué pasó acá? ¿Qué está pidiendo? Se ha preparado ahí. Ya. Bien, entonces, ahora vamos a tocar el segundo sistema, que es el Sistema Nacional de Presupuesto. Entonces, ¿cuál es el marco normativo? Es la Ley 28.411, que se conoce como Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Más a ello, la Ley Anual de Presupuesto
y las directivas emitidas por la Dirección General de Presupuesto Público. La Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Es la que regula todo lo que implica manejo presupuestal. ¿Cuáles son los principios del Sistema Nacional de Presupuesto Público? Nos dice el equilibrio presupuestal. ¿Qué quiere decir eso de equilibrio presupuestal? En su formulación, ¿no?, debe de, entre otros, primar, ¿no?, lo que implica equilibrio. Quiere decir que si tenemos N gastos, estas deben de tener su correspondencia con N fuentes de financiamiento. Y ambos deben de tener un equilibrio. No podemos designar o programar un gasto si es que no sabemos de dónde va a provenir, ¿no?, esos recursos. Tiene que haber un equilibrio. ¿Ya? Y más adelante vamos a ver qué fuentes de financiamiento tenemos, ¿no?, y cuáles son esos gastos que también tiene, en este caso, las entidades del Estado. Debe de haber especialidad cualitativa. No dice cuantitativa, sino dice cualitativa. Es decir, ¿qué cualidad, en otras palabras, qué calidad va a tener? ¿Hacia qué va a ser destinado? ¿Por qué va a ser destinado a tal o cual aspecto? Es como cuando hablamos, por ejemplo, de contratación pública. En contratación pública, nosotros podemos decir que vamos a adquirir una camioneta, ¿sí? Ya, nos planteamos el propósito de adquirir una camioneta. ¿De la camioneta cuántos usos puede tener? Varios usos, ¿sí? Supongamos que esta camioneta va a ser adquirida por un gobierno local, o esta camioneta va a ser adquirida por un gobierno regional. Si es adquirida por un gobierno local, hagamos un poco de ejercicio. ¿Para qué adquiriría el gobierno local? Seguridad ciudadana, ¿no? Esta va a adquirir para seguridad ciudadana. Y un gobierno regional estaría adquiriendo para qué? ¿Cuál sería el destino de esa camioneta cuando es adquirida por un gobierno regional? Para supervisión de obra. En este caso es supervisión de obra. Esta es seguridad ciudadana y esta es supervisión de obra. ¿No necesariamente o siempre es así? No. Estoy asumiendo. Estoy asumiendo un poco para que veamos la diferencia de destino entre uno y otro. En contratación pública a esto le llamamos, ¿qué le llamamos? Sí, son adquisiciones, pero el hecho de diferenciar los destinos le vamos a denominar, cuando hacemos el requerimiento te van a decir ¿para qué necesitas? En otras palabras, te van a pedir aquella, te van a pedir cuál es el fin, cuál es el objetivo, y a eso le llama finalidad.
¿Cuál es la finalidad? Entonces, cuando hablamos de especialidad cualitativa, no es otra cosa que cada uno de los presupuestos en función al destino, en función al objetivo estratégico y en función, si queremos subir más arriba, al plan estratégico o al sector al cual forma parte, estamos hablando de la especialidad cualitativa. Recuerden ustedes de que cada entidad es creada con ciertos objetivos, con ciertas finalidades. Si no, preguntémonos, ¿usted trabaja en? Independiente. ¿Usted trabaja en? También independiente. También independiente. Practicante en el Rodrigo Superior de Educación del Estado. ¿Para qué fue creada el OCE? ¿Cuál es la finalidad del OCE? A ver. Para que puedan tener el control y regular qué empresas van a contratar con el Estado y tener un mayor control de ello. Para crear la normatividad de cómo contratar con el Estado, no abrir una empresa. Ya. A ver. ¿Cuáles son los principios de la contratación pública? Principios de la contratación pública, entre otros, estamos hablando de transparencia, estamos hablando de economicidad, estamos hablando de sostenibilidad, eficiencia, moralidad, eficiencia. pero todo ello versus la contratación pública. Cuando queremos referirnos a la contratación pública, quiere decir de que estas tienen que estar enmarcadas, ¿no?, dentro de lo que se llama de un buen precio y de buena calidad. Hacer que estas sean oportunas, ¿no? Y el OCE, su objetivo principal es normar, ¿no?, las adquisiciones o las contrataciones públicas que efectúan las entidades del Estado. Cuando hablamos de normar, quiere decir de que se norma con el objetivo de que las contrataciones públicas sean eficientes, transparentes, ¿no?, y oportunas. Esa es la finalidad, ¿no? Y si queremos revisar, vamos a revisar en la norma de su creación. Ahí te dice, ¿no?, estas son sus funciones del OCE. Y si queremos revisar todas las normas de creación de una entidad, ¿no?, estas te fijan, te dicen, ¿no?, estas son sus funciones o estos son los objetivos por el cual estamos creando esa entidad. Por ejemplo, Fondepes, ¿para qué se creó? Es promover son básicamente un apoyo a los pescadores artesanales, ¿no?, en cuanto a las asistencias con financiamiento. Fondepes, ¿qué es? Es un fondo, ¿no?, Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero. Se tiene un fondo, una caja, recursos financieros destinados ¿para quién? Para los pescadores artesanales o los pequeños productores, ¿no?, los pequeños pescadores, ¿no? Fondo creado ¿para qué? Para que éstas tengan asistencia crediticia y técnica. Ese es el objetivo, esa es la función de Fondepes. ¿Y en qué se va a especializar? Se especializa justamente en lo que su norma de creación le dice. Y su presupuesto tiene que estar fijando cualitativamente esa especialidad y esos logros plasmados
en su plan operativo institucional, plasmados en sus instrumentos llamados plan estratégico institucional, plasmados en el plan de desarrollo nacional. Miren, esta es la concatenación que se tiene. Entonces, ahí estamos hablando de especialidad cualitativa. Y en términos, digamos, de contratación pública, ya les decía, ¿no? Esta diferenciación le llamamos finalidad pública. En otras palabras, el destino de estos recursos, ¿no?, va a conllevar a diferenciar una especialidad cualitativa, donde cada entidad se diferencia el uno del otro, cualitativamente, y se especializa en esa diferencia cualitativa. ¿Ok? Luego dice universalidad y unidad. Universalidad, ¿qué quiere decir? Que todas las entidades del Estado están obligadas a formular su presupuesto, a contar con un presupuesto, y que responde a una unidad, porque todos son parte de un solo presupuesto nacional. Entonces, ¿qué tenemos como universal? Por ejemplo, es la ley anual de presupuesto público. Esta es la unidad. Sin embargo, esta ley anual aprueba, si bien es cierto, el presupuesto público para todo el país. Sin embargo, estará compuesto por N presupuestos, ¿no?, de cada uno es una entidad. Responde a una sumatoria que finalmente va a ser único, uno solo. ¿Ah? Integridad. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser coherente esos niveles de tipos de entidad. Mire, nosotros tenemos por un lado el poder legislativo, tenemos por otro lado el poder judicial, por otro lado tenemos el poder ejecutivo. Dentro del ejecutivo, ¿qué vamos a tener? Tenemos gobierno nacional, tenemos gobierno regional y tenemos gobierno local. Adicionalmente a ellos tenemos acá las empresas o las entidades con tratamiento empresarial. Se dice que es integral porque todos, íntegramente todos, tienen que responder a los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Nacional. Todos tienen que, debemos caminar hacia un mismo objetivo. Y tiene que haber un nivel transversalmente y verticalmente, tiene que haber una integridad. Y anualidad, ¿por qué? Porque el presupuesto es manejado anualmente, es para un año. Hay toda una corriente de cambiar de manejo anual a manejo bianual, 2 años. Es toda una corriente que todavía está ahí. ¿Por qué? Hay los motivos que indican de que es mucho más provechoso, ¿no?,
trabajar para 2 ejercicios, ¿no? Y no estar, digamos, cada año, por ejemplo, incorporando saldos de balance al siguiente ejercicio, no estar teniendo los problemas de fin de año, porque a veces, ¿qué es lo que generalmente hacemos, ¿no? Empezamos el año bien parsimoniosos, ¿no? Enero, febrero, relajados, ¿no? Recién a veces empezamos junio, julio, recién nos ponemos a trabajar, ¿no? Y algunos ya cuando estamos recién noviembre, recién empezamos a hacer lo que no hicimos anterior. Para no estar con esa dinámica, entonces sabemos plantear, no, hagamos, ¿no? por etapas, de tal forma de que, si bien es cierto, que los primeros meses del año hacemos de consolidación, tanto de qué, de lo que ha sido el ejercicio anterior y recién para ponernos en marcha de este ejercicio, ¿no? De lo que se nos viene en este nuevo ejercicio. Este es el nuevo y este es el anterior. ¿Qué hacemos estos primeros meses? Hacemos 2 cosas paralelas, ¿no? Cerramos el balance anterior, ¿no? Y trabajamos para lo que es inicio de este nuevo ejercicio, ¿no? Entonces, el trabajo bianual significaría tener, ¿no?, ya prefijados cuáles son las líneas de acción de cierre, ¿no?, y a su vez cuáles son las líneas de acción del siguiente periodo, ¿no? Pero prefijados ¿en qué? En estos instrumentos que te implicaría, digamos, estar con decisiones muy inflexibles, no como ahora que tenemos muy flexibles, ¿no? Inflexibles, que si tú no cumples ello, efectivamente pierdes. Ahora no. Ahora muchas veces te dicen, no, ya se cierra tal fecha, pero no. La misma ley anual de presupuesto abre ventanas. Abre ventanas, ¿no? Ella misma se perfora y te da válvulas de escape, que no debería ser. No debería ser. Pues bien, ¿qué es el presupuesto institucional de apertura? Es el instrumento de gestión de corto plazo que contiene los gastos a atender durante el año, así como el financiamiento respectivo, para el logro de los resultados a favor de la población mediante la prestación de servicios con eficacia y eficiencia. ¿Bien? Acá está lo que antes hablábamos, ¿no? Eficacia y eficiencia. Pues bien, cuando el PIA sufre modificaciones, mayores recursos o reprogramación interna, ya se denomina presupuesto institucional modificado. Entonces hay 2 momentos. ¿Podemos pasar todo el año con solamente PIA? Bien difícil, bien difícil, ¿no? Sería el caso excepcional. Entonces empezamos el año, ¿no?, con un presupuesto que se llama PIA, de apertura. Entonces ya en la ejecución, generalmente cuando ya tienen una modificación, ¿no?, mayores recursos o reprogramación interna, entonces esta va a dejar de ser PIA para convertirse en PIN, o sea, modificado.
Pero muchas instituciones no gastan ni pie. Pero bueno, hacemos la capital y llegan al 40. Ya, pero ya no es PIA, ya es PYMES. ¿Por qué? Porque en el decurso siempre han tenido que modificar su PIA. A veces incluso gastas de menos, ¿por qué? Porque te cortaron presupuesto o dejaste de utilizar ello o hiciste transferencias internas, ya prácticamente ya hay una modificación porque has reprogramado, hay una reprogramación de promedio, entonces por tanto ya dejó de ser PIA, pasa a ser PIB. Conceptos básicos de financiamiento. Entonces hay tipos de financiamiento o fuentes de financiamiento. Entonces acá nos dice recursos ordinarios. ¿Qué son los recursos ordinarios? O llamados también de tesoro público. Son la fuente de financiamiento que proviene del tesoro público, ¿no? Y que son para justamente gastos ordinarios, gastos mejor dicho, gastos previstos, ¿no? Y que son transferidos por tesoro público a la entidad. Luego tenemos recursos directamente recaudados, lo que antes se conocía como ingresos propios. Son aquellos recursos generados por la propia entidad o que recaudan por los servicios prestados, por el costo de los servicios prestados, ¿no? Indicados en los textos únicos de procedimientos administrativos. Por si acaso, ninguna entidad puede bilogarse con recursos directamente recaudados, ¿no? Siempre y cuando esté en su tupa. Tiene que estar en su tupa para que forme parte de recursos directamente recaudados. Ahora bien, donaciones y transferencias. Donaciones, cuando una entidad privada te dona, ¿no? A veces hay entidades públicas que hacen convenios, por ejemplo, con los organismos de cooperación internacional, llámese USAID, llámese BZ, llámese APSI, etc. Ellos te donan. Esos recursos van a ser contabilizados con la fuente de financiamiento donaciones. Y cuando es donaciones, basta, señor, por si acaso, basta que cualquier recurso ingresa a tu contabilidad o ingresa a tu caja, por más de que fuese de un privado, de un ciudadano, de una entidad pública externa, basta que ingrese a tu caja, se convierte en fondo público. Sí, sí. Ya. Ahí hay una discusión que saltar. Es como el caso de Senati. ¿Senati es una entidad pública? Era. Por lo menos ellos se consideraban que eran entidades públicas desde cuando el Estado les cedió infraestructura y les cedió equipamiento.
en base a eso, yo trabajaba en Chilata, en base a eso, porque conformó uno de los, por eso como tema, que el Senati se veía sometido bajo la ley del Estado, pero simplemente para lo que son órganos de control, Entonces, miren, parte del equipamiento del Estado lo cedió. Después vino GTZ, que les donó la infraestructura y les dio capacitación, y por tanto, de lo que fue Senati Tequinito, se extendió a nivel nacional. Además, Senati se crea con fondos de los empresarios. O sea, a los empresarios había un rubro que tenía que descontar, tenía que aportar para todas las empresas industriales, tenían que aportar para capacitar a sus trabajadores. Entonces, en base a esos aportes, que son aportes privados, ¿no? Porque a los trabajadores incluso les contaban una parte de sus planillas, de sus saberes, para que forme parte de esta entidad. Entonces, ¿qué pasó? Hasta cierto año, efectivamente, por normas de control, pues, tenían que rendir cuentas a Contraloría. Y cuando se dio, por ejemplo, la ley de contratación pública, pues ellos mismos empezaron a hacer sus adquisiciones en el marco de la normativa de contratación pública. Hasta que llegó un momento y se preguntaron, ¿por qué nosotros tenemos que acogernos a este dispositivo si nosotros tenemos recursos privados?